Hoy es el lunes 9 de septiembre del año 2019 y el día de hoy vamos a hablar sobre programación predictiva. El 19 de marzo del año 2000, es decir, hace casi 20 años, se transmitió un episodio de Los Simpson titulado Bart al futuro. Este episodio narra el futuro de Bart, pero más que el futuro de Bart, narraba el futuro de nuestra sociedad. En lo personal, si analizamos un poco este episodio, nos daremos cuenta que narra fenómenos económicos y sociales que eran difíciles de imaginar a comienzos de este siglo. Recordemos que en el año 2000 la sensación era de que el capitalismo americano traería paz y prosperidad a todo el orbe. Al final, sin la Unión Soviética, el mundo entero ponía todas sus esperanzas en el sistema capitalista impulsado por Washington. Las personas en aquellos años tenían grandes expectativas sobre el siglo XXI. Nuestro vecino del norte parecía invencible en aquellos años y todos daban por hecho que el siglo XXI sería el siglo de la Unión Americana. Este episodio de Bart al futuro va mucho más allá de lo que se conoce como programación predictiva. Por un momento pareciera que los escritores de este episodio tuvieron acceso a algún aparato para efectivamente ver el futuro. Este episodio encaja demasiado con la realidad de hoy en día, que es difícil entender cómo a alguien se le pudo haber ocurrido en el año 2000. Primero que nada, este capítulo ilustra a Bart como un joven adulto que carece de empleo y de dinero. Bart en este episodio ilustra lo que se conoce como ninis, que son los jóvenes que no estudian ni trabajan. Estos jóvenes de hoy en día eran niños cuando vieron este episodio y tenían, como todo mundo, grandes expectativas de futuro. Bart ilustra la llamada precarización laboral y la pérdida de sentido de vida que muchos jóvenes de hoy en día tienen. Bart es, queramos o no, una víctima del llamado desempleo tecnológico. También se ilustra en este capítulo el fenómeno de los compañeros de cuarto o el fenómeno de compartir habitación con otros adultos para poder pagar la renta. Y por supuesto también se ilustra el fenómeno de aquellas personas que pierden su casa por no poder pagar la hipoteca. Por supuesto también ilustra cómo muchos jóvenes adultos requieren hoy en día de la ayuda de sus familiares para poder subsistir. Prácticamente la vida de Bart Simpson en este episodio ilustra la vida de cada vez más jóvenes de hoy en día. En palabras de Homero Simpson, este futuro que vendría a ser nuestro presente lo podemos definir como horrible y espantoso. Por supuesto que este capítulo es famoso por haber pronosticado la llegada al poder del actual presidente Trump. Pero si lo pensamos bien, este episodio realmente explica lo que ocurre después de que Trump abandona el poder. Lisa Simpson se convierte en presidenta electa de la Unión Americana. Es interesante decir, pero hoy en día una senadora por Massachusetts busca ganar la nominación del Partido Demócrata y desafiar al presidente Trump en las próximas elecciones de 2020. Elizabeth Warren tiene una imagen de una mujer que refleja inteligencia, disciplina y al mismo tiempo un carisma que le permite atraer a cada vez más multitudes. Estas características son compartidas con Lisa Simpson. Además, en un episodio titulado Pequeña Niña Grande, transmitido en febrero de 2007, Lisa Simpson miente al asegurar que tiene una descendencia nativa. Y por alguna extraña razón, Elizabeth Warren también dijo la misma mentira. Tanto Lisa Simpson como Elizabeth Warren parecen haber sido perdonadas por parte de la opinión pública. En un video anterior expliqué cómo todas las cartas parecen que se están alineando para que Elizabeth Warren
sea la próxima nominada del Partido Demócrata. Si esto ocurre así, no suena descabellado imaginar que efectivamente una Lisa se convierte en la primera mujer en ocupar la presidencia de la Unión Americana. Ahora bien, hay que aclarar que Donald Trump puede ganar su reelección en 2020 y Elizabeth Warren podría llegar al poder hasta el año 2024. Pero lo interesante es que esta profecía pudiera estar mucho más cerca de cumplirse de lo que pudiéramos pensar. Este episodio toca el tema de la deuda de la Unión Americana y explica que Lisa Simpson asume el poder una vez que una burbuja económica ha explotado. Esta burbuja, en palabras del propio Milhouse, se refiere a que la anterior administración decidió invertir en nuestros niños. Esto puede hacer referencia al tema de la deuda estudiantil. En la Unión Americana cada vez más jóvenes son incapaces de pagar sus préstamos obtenidos por haber estudiado en la universidad. Y quizás esto nos indique que las deudas de los estudiantes pueden ser el catalizador que provoque la próxima gran crisis. Prácticamente Lisa Simpson recibe un gobierno quebrado sin ningún margen de maniobra y se ve obligada a reducir el presupuesto y subir los impuestos. En términos simples, Lisa Simpson se ve obligada a imponer eso que se conoce como austeridad republicana. Lisa impone un ajuste temporal reembolsable que no viene a ser otra cosa que un doloroso impuesto de emergencia. Obviamente, la mayor parte de las personas rechazan este tipo de medidas. Curiosamente, en su mensaje presidencial, Lisa Simpson solo se dirige a 100 millones de ciudadanos, cuando Estados Unidos en el año 2000 tenía una población mucho mayor que esa cifra. En este episodio se menciona la posibilidad de que un país entregue parte de su territorio para poder saldar su deuda soberana, es decir, intercambiar territorio por deuda. Esto implicaría, por ejemplo, en el caso de la Argentina, que ese país entregara la Patagonia para cubrir su deuda. En una última escena se ve a Lisa Simpson presionada por todos los acreedores que le exigen a la Unión Americana que pague sus deudas. Pero esa misma escena también nos indica que Estados Unidos no va a pagar sus deudas. Al final del día, la Unión Americana tiene deudas en dólares. Si el dólar cayera en hiperinflación, esas deudas se cancelarían automáticamente. Es como si usted tuviera una deuda de 1 millón de bolívares venezolanos y al perder el valor de esa moneda, esa deuda se cancela en automático. Esto mismo podría pasar con la deuda de Estados Unidos y los grandes perdedores serían los acreedores. Prácticamente en el episodio se estaría hablando de un reseteo y de un nuevo orden mundial donde Estados Unidos ya no sería la potencia dominante. En este capítulo también se observa cómo Homero Simpson está en búsqueda del llamado oro de Lincoln. Al final se observa que Homero encuentra un cofre donde no hay oro. Esto implica que Estados Unidos no tiene oro y que Fort Knox está prácticamente vacío. Y esto podría explicar por qué Estados Unidos se ha negado sistemáticamente a regresar el oro a países como Alemania. El texto que lee Homero Simpson explica que la riqueza de la Unión Americana no está en el oro, sino en sus recursos humanos y naturales. Esto también nos pudiera indicar que vamos a un mundo donde regresará el llamado patrón oro. Este retorno al patrón oro por parte de países como China y Rusia podría desembocar en la caída del dólar y con él se explicaría la quiebra de Estados Unidos que se menciona durante el episodio. Finalmente, en este capítulo también se habla de la legalización de la cannabis y que el futuro, a partir de este punto, se torna un poco nebuloso. En conclusión, más allá de si usted cree o no en la programación predictiva, resulta muy revelador este episodio. La sensación que me queda a mí en lo personal, después de ver este capítulo,
es que el que lo escribió tenía una máquina para ver el futuro o recibió en su defecto el guión de alguien más. La llegada al poder de una mujer a la presidencia de la Unión Americana se puede materializar en el año 2020 o en el 2024. La llegada de una mujer a la Casa Blanca sin duda marcaría el inicio de una nueva era en ese país y en todo el mundo. Una era donde la energía femenina se apoderaría de este planeta. Déjanos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas continuar viendo más contenido, da clic de este lado, y si deseas suscribirte a este canal, hazlo de este lado. Gracias.